Talán, talán, talán. Muy buenas tardes, Bram. Viene con versito. ¿Cómo van? Muy buenas tardes, Bram. Hola, hola. Talán, talán, talán. A ver quiénes están. ¿Cómo andan? Bueno, disculpen la demora, pero estaba en otra videollamada, en otras charlas, por las jornadas y por cosas que se vienen para el mes de octubre, ¿eh? Y para el mes de noviembre y para el mes de diciembre, porque nosotros seguimos organizando cosas. Hola Titi, ¿cómo va Titi? Hoy tengo el hombro duro. Bueno, ¿quiénes más están? Ya son las 16:30. No, 16 ¿qué? 16:20, perdón. Pero no podía cortar. Hola Beatriz. Hola Elsa. Y como siempre, el ángel de la guarda de la Bibi, que te están esperando en la aula. ¿Cómo andas, China? Hola Nora, ¿cómo les va? Elsa Alonso. Gracias, Bibi. La verdad que la Bibi es otro de los tantos ángeles que tengo yo, que tenemos todos, casi de preceptores. Vamos al aula, profesor, deje de hablar. La regente. Peínese un poco, profe. Me encanta la Bibi. Bueno, hola Elsa. Elsa Alonso, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Elsita? Tanto tiempo. ¿Cómo va? Bueno, a full, a full. Hola Irene Luisa. Bueno, ya casi que vamos llegando, no sé si al final, pero al nodo, que lo vamos a seguir desarrollando, de esto que yo le llamaba el proceso creador tras una crisis. Entonces, volviendo tanto desde el punto de vista narrativo, hola Inés, buenas tardes, el yo, y acá me hemos quedado, tarde calurosa, sí, el Día de los Arcángeles. El Día de los Arcángeles, mira vos, un saludo especial, mira vos, qué bárbaro. El cita, ¿cómo va? El jueves sí, va a estar muy lindo, muy, muy lindo. Con Carla, Rodrigo y también con Gastón, tres profes muy queridos por ustedes también. Me llega mi colega, tendrá el consultorio. Porque yo les digo, este es mi movimiento, al living, al patio, al consultorio, a la pieza. Pero bueno, por suerte tengo la posibilidad de ir al fondo, a hacer las plantas. Hola Vivi Gastaldi, ¿cómo va? Bueno, entonces les había dicho una cuestión que era básica. ¿Me da un segundo? No hay apuro, porque yo no lo encontré. Si lo ves, les decía entonces que por definición esto de crear o de recrear partía de ingredientes. Sí, el jueves va a estar lindo esa, que son distintos al producto final de la creatividad, ¿no? Esto que les decía, la masa y la masa y la sal, la harina no es lo mismo que el pan. Ahí está, estaba medio flueco. Ahí está, cambio torcido, ¿no? Entonces, no es lo mismo el pan que la sal, todos lo sabemos muy bien, la harina y el agua. Además de que hay que amasar
después hay que ponerle una energía, hola Inés, que les dé suficiente calor, ¿eh? Y que el aire active el tiempo. Lo que estoy diciendo es intencional, que eso leude y después que se hornee. Y todos sabemos que el pan no es lo mismo que sus ingredientes, y esos ingredientes hablan, o dicen de otros productos, del trigo, del agua, del mar, es decir, muy arcaicos, ¿no? Muy anteriores, muy básicos para la vida. Digo acá porque voy a hornear un pan también. Entonces, el proceso creativo psíquico, algo de esta metáfora de que les digo el pan existe, ¿no? Esto horneadito, cálido, nutritivo, engordante, que trae mucha energía, que a su vez posibilita nuevamente darle fuerza. No es los ingredientes anteriores, y a su vez los ingredientes anteriores remiten a algo arcaico. Lo mismo pasa, si ustedes quieren, con una pieza musical, ¿no? No es lo mismo la partitura, que los instrumentos que deben al lado leer esas notas. Es genial lo de la música porque además hay un lenguaje ahí también, ¿no? Y en ese lenguaje también no solamente es eso, sino cómo hace el chelista, dónde pone los dedos para que quede tal pieza, ¿no? O cómo sopla de intenso un fagot o un flautista para que eso se produzca ese sonido y que ese sonido corresponda a una nota. Eso es riquísimo el pan casero. Ni que hablar de otras tecnologías mucho más complejas, una cámara digital o una cámara de foto, ¿no? Hacer que esta luz inversa se refleje en una película, la queme, ¿no? En el momento del nitrato, o se transforme en bits, ¿no? En un mapa de bits, o aceites, ¿no? Y diferentes tipos de químicos, con óleos, con diferentes pigmentos, con pigmentos de tierra, pigmentos de piedra, produzcan colores, y eso existe el lienzo, y el lienzo se transforma en una pintura. O sea, para llegar, dicen que es el día de los arcángeles, Angélica, todo el mundo te lo dedica, además se llama Angélica, es un sol. No, mostré la remera nomás. Con ustedes. ¿Te sacamos sin cabeza? ¿Vos querés salir con cabeza o no? Sí, le encanta las cámaras, Angélica. Miren lo que porta. Con ustedes en la escena, Angélica. ¿Qué remera? ¡Wow! Hola, Angélica, te le queda cara. No es tan alta, Angélica, No, soy bajita. Y es un sol. Miren lo que dice esa remera. Trátame bien. Esa me la dedica a mí. Eran de las campañas de Trátame bien. Che, gracias, Angélica. Así que, bueno, acá estamos. Seguimos juntos. Bueno, ya la conocieron a Angélica. Acá, obvio, usamos la remera del Trátame bien. Por supuesto, Trátame bien, che. Entonces les decía, todos los ungüentos, los aceites, los químicos que se usan en esa pintura, para llegar a un óleo, o los acrílicos o lo que fuera, no importa. Gracias. Todo eso constituye, y lo estoy diciendo redundantemente a propósito, son los elementos constitutivos. El psiquismo, así como les decía esta mañana, a través del juego, a través de la imaginación, de la disposición psicológica que tenemos los humanos a crear mundos nuevos, a imaginar espacios. Imagínense, uno lee Las Mil y una Noches, o piensa en una selva. Este chiste muy de los creativos que digo, no piensen en un animal, en un elefante rosa, y ustedes ya pensaron en un elefante rosa. No hace falta ni que me lo autoricen, y ya invoco algo que no existe a partir de dos formas que sí existen. Cuando digo eso, es porque la creatividad también parte de insumos que sí existen, de un elefante y de algo rosa. En lo psíquico,
nuestra salida, ¿qué dice Fiorini? O sea, nuestras defensas ya van a tomar, y ya no va a ser un proceso absolutamente inconsciente, sino que el yo, lo que decía el yo, es conciencia y hay fundamentos arcaicos inconscientes que sería el mar de la sal, el agua del manantial, el trigo de la harina, y después otros que están más próximos, que son la harina, el agua, y también por supuesto la levadura, imagínense lo anterior a la levadura de cerveza, y en ese después viene todo el acto, ¿no? De enchastrarse con pintura, o trabajar con plastilina o con masa de sal. Las maestras de Jardín Cren Divino, la inventora que eran, ¿no? Con un poco de sal, agua y témpera ya había 1000 objetos, le dábamos el material y sabíamos que el material era otro. Es la sal, es la masa, y eso producía este milagro que los chicos armaban, nada, cañones o bombitas o cocinaban, etc. Hola Celes, querida. Hola Nidia. Recién encuentro el celu. Entonces, todo eso, en nuestro proceso inconsciente son los recursos tempranos. Los arcaicos son los tempranos. La confianza, la voluntad, también esto que les decía esta mañana, la iniciativa y sobre todo la tensión psíquica que está puesta en los impulsos del ello, en salir, ¿no? En investir, en buscar el placer. ¿Buscar el placer de qué? De la realización, del encuentro, de la satisfacción sexual, de darle satisfacción al hambre, de darle satisfacción al sueño, o sea. Pero a su vez se conjuga también la fuerza, la bronca que se necesita para amasar, pero además una cantidad de contenidos que están puestos que van a tener que articularse para construir un nuevo sentido de lo que estamos viviendo, que tiene que ser distinto solo al padecimiento de la cuarentena, de la pandemia en realidad, y de las diferentes medidas de protección sanitaria que se han implementado, más o menos coherentes, no importa, cuanto más incoherentes sean, más trabajo psíquico requiere, porque, bueno, no se puede salir a las 20 horas, bueno, qué sé yo, ¿no? Parece que el virus contagiara menos antes de las 20, o será porque hay razones laborales que lo explican, y entonces disminuir los encuentros nocturnos. Bueno, diferentes tipos de razones e irracionalidades, diferentes tipos de temores. Los temores pueden ser irracionales o pueden ser bien fundados. Entonces, la creación parte, y por decirlo de manera más amigable, más botánica, más orgánica, es decir, después de que se produjo el cercenamiento, la poda, que es bueno hacerla en los meses, ya no pueden más, se hacen los meses sin ERE en el Cono Sur, siempre hay que podar en agosto, en julio, en junio y en mayo. ¿Por qué? Porque son meses que no tienen R, acuérdense, en abril no y ya en septiembre no. ¿Por qué? Porque brota o porque es muy temprano. Buena técnica, mnemotecnia. Entonces, después que se produjo eso, ¿qué sucede? También se produce en esa época porque la savia va hacia la raíz, o sea, después que se producen estas pérdidas, y mientras esas heridas, les decía, se van restañando, van sanando, van encontrando en algún punto la cicatrización. ¿Y qué es la cicatrización? Lo digo literal y metafóricamente. Ustedes saben que actúan las plaquetas en los humanos, pero también cicatrizan las plantas. Es que se desarrolla una película protectora más dura y formada con la misma materia que impida que ahí se infecte, que impida que ahí empeore, ¿no? Pero después hay procesos en donde esa cáscara que es temporal, uno ve en los arbolitos, así que es medio marroncito. Si tengo ungüentos, cuando ustedes poden, por ejemplo, para transportar cactus, hoy les voy a dar varias clases, pónganle canela. Canela es el mejor desinfectante natural para las plantas, ¿no? Entonces hace un brote, uno
los pone un poquito en canela en polvo y espera que se seque el brotecito del cactus y después lo plantan para que no se pudra, para que no entre la humedad y que la humedad por ahí es buena y por ahí es mala. Y en nosotros son las plaquetas y también sacamos una cascarita hasta que después quede, como está ahí, ya casi imperceptible, una cicatriz, ¿de acuerdo? Y la cicatriz es que eso ya cerró, que se reconstituyó la piel, que el tejido volvió a cubrirlo y que se recupera en algún punto, dependiendo de la herida, la movilidad, la circulación, las sensaciones. Dice, a ver la China porque escribe larguito. El que no se compromete se queda solo y también recurrir al amor, que es una energía maravillosa. Sí, la canela, esta cicatrización, puede ser por recursos y necesitamos muchas veces, así como yo desde afuera pongo canela, el amor, el apoyo social, el cuidado del otro cuando se produjo estas pérdidas, que me ayuden a sobrellevar el dolor que implica el corte, que me ayuden a sobrellevar la pérdida de ese miembro, de esa actividad, de esa relación, de esa actividad. Pero sin embargo, no solo viene de afuera, que es necesario para la creatividad, como dicen, de la canela sí, es muy importante, sino que hay acciones internas que producimos nosotros como organismo, la plantita produce sus acciones para que se proteja rápidamente, que ese lugarcito que está vulnerable a los bichos, a los hongos, y nosotros también desarrollamos las plaquetas, y hay desarrollos que son internos, o sea, que son nuestros, y también, por supuesto, va a depender de la magnitud de la poda, de el tamaño de la pérdida, y esto de la fortaleza de ese organismo, ¿no? Todo lo que venimos diciendo cuenta en este caso, ¿no? No es lo mismo podar un roble o un manzano que tiene 20, 30 años, que es fuerte, que es un ejemplar con toda su potencia, y que a un arbolito, un cachorrito o uno que esté muy viejito, ¿no? Pero no solo una cuestión de edad, sino también les diría que qué es lo que pierde, esto que les decía, el impacto, qué pierde, qué magnitud, cuánto de fuerte es ese chubasco, o cuánto de fuerte es esa imposición en la que está amenazado la pérdida de un pedazo de sí. Ese tiempo que les decía, que hemos estado hablando de lo que es el duelo, es un tiempo de preparación para este campo orégano donde va a emerger el nuevo brote. Estoy re primaveral, estoy re biológico, ayer estuve haciendo plantas también, ¿no? Y entonces también de donde se cortó, ¿no? Va a aparecer una yema y quizás aparezca un brote nuevo, ¿no? En mi cuento yo podé los jazmines ahora en invierno, después de tantos inviernos sin podarlo. Y nosotros somos mucho más ricos y diversos, los seres humanos, y el psiquismo ni les cuento que cualquier metáfora vinculada a una poda de un árbol, ¿no? Por eso son solo metáforas. Esos procesos psíquicos van a fundar un producto no en el sentido material del término, sino una creación de nosotros mismos. Y tienen que tener no solo esta conjugación de qué cosas hacemos con nuestros despojos, con nuestras tristezas, con nuestros enojos, con nuestras disposiciones más, casi que les diría, más resistentes a los cambios. ¿Se acuerdan que les hablaba que frente a los cambios se nos imponen ansiedades y miedos paranoides, persecutorios o depresivos? O sea, luego con todo eso que trabajamos, o sea, todos los temores a que nos vamos a deprimir, nos ponemos muy tristes, estamos muy mal y no queremos vivir y no queremos levantarnos más, y entonces nos atosigamos de comida o dormimos para el traste o nos quedamos viendo una serie hasta las 4 de la mañana, después no queremos amanecer. Todos estos componentes que le llama un autor brillante, que se los aconsejo,
todos los componentes tanáticos, ¿no? Desorganizantes de muerte, los componentes omega, entenderán por qué, porque omega es la última letra del abecedario griego y es el símbolo que se usa para la muerte. Pero luego, ojalá, todos están brotados, puede ser, florecidos también, primavera. Son componentes desorganizantes, muy desorganizantes. Bion hablaba de eso, ¿no? Entonces uno trae a la casa, ¿no? O lo trae de los hijos, o uno aporta el desazón, el desasosiego, por ahí las malas contestaciones, el bajón, una cara de culo, no sé qué. Entonces, en algún lugar uno también lo quiere poner y que otro lo ordene. Eso hace mucho a la función materna, por eso digo que hay elementos en la creatividad muy atávicos, que en ese desasosiego, en ese abrazo, nos abrazaban y bueno, uno se aquietaba. Y uno encontraba un solaz, uno encontraba un momento de arrullo, ¿no? De buenas noches, de una tranquilidad. Y desorganiza y se vuelve a organizar. Desorganiza y se vuelve a organizar. Estos componentes, omega, que digo, es muy linda la escuela inglesa. Oh, tengo algo acá en el hombro, he dormido mal. La escuela inglesa de psicoanálisis, sobre todo porque se ha indicado mucho a ver qué pasa cuando se generan estos vacíos, ¿no? Mucho Winnicott también, que era un psiquiatra infantil, cuando faltaba esta figura de apego maternante, como todo era una gran desorganización y unos manotazos de ahogados en querer apropiarme de otro para cubrir ese vacío el que mencionaba hoy, o ayer me parece, Silvia Terrani, que decía, hago y me queda un vacío. Bueno, ese hueco suele representar también la angustia, es lo que falta, ¿no? Entonces, muchas veces aparecen y emergen cuestiones muy, muy, muy desorganizantes. Hola Mercedes, ¿cómo va, querida? Y hay veces que son acciones desorganizantes o desorganizadas, ¿no? Búsquedas. Y otras veces son como golpes, ¿no? Bueno, todo eso es material para ese proceso creativo interno. Y que si entre comillas, tomando palabras de Erickson, vamos a decirlo así, porque siempre él dice versus quiere decir contra, como diciendo, en esta esquina el demonio rojo y en esta el demonio azul. Si lo que no te mata te fortalece. Si los componentes ego-distónicos, es decir, estos desorganizantes, con palabras de qué amor, porque ha estado de duelo, mi amor Mercedes Bustos, hola Mercedes querida, ¿no? Florecer de mi duelo. Bueno, esto es lo que estoy diciendo, brotar tras el duelo, ¿no? Me alegro mucho, Mercedes. ¿Cuánto me alegro? Te quiero un montón. Y te mereces ir floreciendo. Muchas han estado viviendo duelos ahora, ¿no? Le digo, de vuelta mi abrazo a Beatriz Rapela, que está sufriéndolo ahora, porque murió el marido ayer. Entonces lo dedicamos a Beatriz y a don Roberto, Madoeri. Entonces les decía que todos estos que desorganizan y que nos traen con confusiones, con broncas, con tristezas, con rabia, en algún momento se van a conjugar y por acción de los componentes egos sintónicos, cuánto me alegro Mercedes querida, es decir, estos vinculados a la confianza, sobre todo la confianza básica, la autonomía, porque ustedes le agradecen mucho ese plan y efectivamente desde afuera vienen muchas veces los orígenes de la desorganización y vienen los orígenes de la organización, esto que les digo una palabra, una clase. Pero el desafío siempre es interno, es una dialéctica externa e interna, ¿no? La pandemia vino de afuera, las disposiciones sanitarias, hola Mari, también vinieron de afuera, pero todo esto repercute en nuestro mundo interno porque se nos imponen, en el buen sentido de la palabra, porque no podemos renunciar a ello, no podemos renunciar a la dialéctica del contexto y la persona, estas condiciones, ¿no? De aislamiento social, etcétera, de pérdidas, de muertes, de enfermedades, y hacia adentro se producen todas estas revoluciones y también sacamos hacia afuera los componentes egodistónicos como enojo, tristeza, algunas veces puteadas, otras veces desorganizaciones, alteraciones en el sueño, etcétera. Y en esta dialéctica van a volver a venir palabras que nos ayuden a reconfortarnos, ¿no? Lo que decía Mercedes sobre los duelos, amigos y amigas que nos quieren. Me acordaba de la Cele cuando había fallecido su hija, el abrazo a las personas queridas, y ella decía, no, yo no quiero dejar de ir al CEPRAM, voy a ir, porque estaban las amigas, estaba la gente que te va a abrazar, y también, paradójicamente,
el no ser de la familia, porque no quiere decir que la familia no apoye. Muchas familias apoyan muchísimo, pero otras veces nuestras fuentes de apoyo, el CEPRAM o los amigos, las cosas, porque por ahí no hablan tanto, no conocen tanto la historia, pero están. Entonces esto vuelve dialécticamente hacia lo interno. Y se van procesando componentes también egosintónicos, ¿no? Es decir, confianza, etc. Esto lleva tiempo. Y entonces en esta dialéctica, en este conflicto, van a emerger la sustancia, el proceso terciario que es creativo y que acá sí les diría, por eso me interesa mucho a mí el curso, hace tiempo que doy cursos de psicología narrativa y de cine, va emergiendo. Yo les había dicho que el proceso primario en Freud eran los contenidos desordenados del sueño y el secundario es cuando yo cuento el sueño. Acá también. Un estado canónico se rompe, la pandemia, desastres, muertes. Y en todos estos movimientos dialécticos y conflictivos, no son conflictivos, son inherentes, se va la angélica, la angélica, chao. En toda esta dialéctica va a haber estas luchas versus los distónicos versus los sintónicos, las fortalezas versus las debilidades, los componentes más neuróticos versus los componentes más sanos, ¿no? Pero además también algo que se encarga el yo del mundo externo y el mundo interno, lo que ustedes están diciendo, los amigos, el apoyo del CEPRAM, los hijos, los hijes. ¿Quién habla del proceso terciario? Fiorini Nidia. Fiorini es un autor, un psicoanalista, Fiorini. Entonces, Fiorini habla de este proceso y que ya es una reconstrucción absolutamente nueva. Es una reconstrucción que tiene que ver con encontrarse una nueva fortaleza o una nueva identidad que también me permite narrarme de otra manera. ¿Qué quiero decir esto? Cuando yo ya encuentro, y yo ya les digo, nada, chao Angélica, cuando yo les digo, no me voy a olvidar nunca, antes de que declararan la cuarentena, antes que nosotros dejáramos, una semana antes, un día miércoles, no me olvido nunca, fue me parece el segundo miércoles de marzo, estaba el Rafa y había un diario que decía, se declaró la pandemia mundial. Y yo en enero había escuchado esta cosa de los chinos y dije, ojalá esta mierda no venga para acá, o sea, como una gripe aviar. Cuando vi esto en el diario, mis expresiones fueron cagamos. Entonces me junté con la contadora y dije, uy, esto es un desastre. O sea, acá vamos a perder la gente, se va a tener que cerrar, se va a hacer terrible. O sea, esa era una suposición de todas las peores y no se cumplieron todas, pero sí muchas. Pero es el momento en que uno visualiza que algo se puede venir, ¿no? Entonces, después hubo una señora que tempranamente se contagió por la hija, ¿no? Que venía del extranjero. Ella falleció, su marido también. Fue muy triste, nosotros suspendimos las clases antes, pero era una pálida tras la otra. Y nosotros íbamos haciendo cosas preventivas. Cerramos antes el CEPRAM, antes que todo el mundo, nosotros dijimos, bueno, se cierra un lunes antes para evitar contagios, cuidarlos. Con todo lo que esto implicaba, imagínense, a mitad de marzo, no tener cobrada ninguna cuota, no tener armado todavía muchas cosas que requiere su gimnasia cuando uno empieza. Establecer que había gente que recién ingresaba y casi no pudimos darle la bienvenida, había pasado solo la recorrida de bienvenida y una semana más. Todo esto, que en su momento parecía apocalíptico y más o menos lo fue, porque ha implicado un cierre temporal, una disminución de 80 al 90% de la gente matriculada, profes que no pudieron dar clases, o sea, una especie de gran tsunami que le tocó a la institución, le tocó a mi persona, le tocó a gente querida como ustedes, le tocó al país, le tocó a Italia, a otro. Una cuestión global que no podíamos imaginarnos y que nos iba a exceder en amplia capacidad nosotros mismos, ¿no? Y que iba a tener consecuencias económicas, laborales, tratar de que toda la gente siga trabajando, aunque sabemos que ese deseo es un imposible, pero trabajar para eso, para que todos estemos vinculados, tratar de que la gente curse sabiendo que no va a poder cursar todo el mundo,
tratar inmediatamente, me acuerdo que montamos como una especie de estudio en el CEPRAM, y después con la cuarentena ya no poder vernos, no poder ir al lugar, y todo el tiempo. Y esos son momentos de hacer. ¿De acuerdo? Que dan lugar, le estoy citando esto para ver el proceso creativo, lo vemos en una institución. Que después, íntimamente, cada uno se iba confrontando con decisiones horribles, ¿no? Es decir, que las chicas no podían trabajar, que la casa estaba ahí, era ir a entrar y largarse a llorar, pero siempre haciendo y proyectando juntos, porque efectivamente estaba amenazado y está amenazado, pero estaba profundamente amenazado, un orden, una organización, una manera de estar juntos. Hola Mariano, querido, un compañero del secundario, ¿qué haces Mariano? Precioso, un tipo sano y bueno, de gran corazón. Y todo eso que se ve amenazado es lo que impacta en el yo, en la organización, en uno mismo empieza esta cantidad de sentimientos que tienen que ver con la angustia, que enojan, que son terriblemente dolorosos los meses de abril y mayo, espantosos, que uno siente que no vale la pena, pero que a su vez también trata de sostener, así como quien se está cayendo la casa encima, la viga para que no se caiga el techo, y se cae el techo y se cae la viga, entonces después las paredes para que no se caigan las paredes, se caen las paredes, se caen las ventanas, entonces uno por lo menos dice, bueno, por lo menos conservemos los cimientos, ¿no? Esto que les cuento así pasa en el psiquismo también. Esta sensación de derrumbe, de impotencia, también la necesidad de conservación y de cuidarse, son siempre fuerzas ambivalentes, ¿no? Y que uno dice, bueno, uno puede crear tanto ahí, no, crea cosas de conservación. Ese es el primer trabajo. Frente a las amenazas de pérdida, no perder tanto. El primer negocio, la primera negociación psíquica, ¿no? Entonces decir, bueno, no perdamos todo, no perdamos todos los contactos, ¿no? Nos llamemos, buenas noches, no sé, nos veamos al cine, o sea, conservar el vínculo, porque uno ¿qué quiere hacer? Conservar, ¿no? Y tratar, y hay veces que es fruto de una negación, y vienen todos estos, todo este proceso así, no, esto en julio se acaba, no, esto en mayo no, y la realidad se va imponiendo, ¿no? Se va imponiendo. Entonces, se te notaba en la cara, y yo porque no le veía la cara a ustedes, pero vayas a ver la cara de ustedes, Miriam. Y entonces ir como atajando penales, pateando tiro libre, todo ese tiempo. Y a su vez, conservando. Lo que les puede haber pasado a ustedes cuando les dieron un diagnóstico feo, qué sé yo, una enfermedad, un lupus, un cáncer, no sé qué, ¿qué conservo? Se me cae todo en la cabeza, o lo que podría ser un divorcio, o un... Entonces uno lo va viviendo y trata en el día a día. Y ese no es momento tanto para crear cosas nuevas. Y entonces esto que dice, ¿quién dice? Fueron reinventando. ¿Y lo siguen haciendo? Sí, pero son reinvenciones muy chiquititas. Y ojo con esto porque pueden ser demandas muy terribles. Lo que les decía, te tenés que reinventar, tenés que hacer algo. Sí, por supuesto. Por ahí alguien tiene una empresa y termina siendo de un proveedor de estos Rappi Pago, de estos Rappi Pronto te llevo las cosas, no sé cómo se llama. Y bueno, no hace lo que puede, pero la reinvención es un proceso. Esto de darle una nueva identidad, que no es nueva, sino que se asienta sobre aquellas fortalezas que nosotros hacemos. Por eso les digo que si no, empieza una cosa, una presión horrible en términos superyoicos, que tenés que ser una especie de gran inventor de vos mismo. Entonces de un día que sos potus te tenés que hacer roble, no se puede. Entonces pasa a ser una exigencia que la gente se siente pésimo. Entonces le dice a la mamá, pero mamá, ¿cómo no vas a comunicarte en internet? Si es facilísimo, es una pavada. Entonces encima me tratan de estúpido porque no sé conectarme, paso a ser un tonto que no sé hacer algo que es simple. Entonces, ojo, porque eso de que hay que reinventarse todo el tiempo, hay quienes pueden más o menos reinventarse, quienes no. Y eso es un proceso que hay que hacer ese duelo, hay que transitar esa tristeza, porque para la creatividad hay que darle un tiempo. Y seguramente hay personas más ágiles que otras, ¿no? He escuchado de un chango que hace unas milanesas, unos sándwiches de milanga, creo que se llama. De paso le vamos a mandar que nos mande uno de chivo. Tucumanas, que son sándwiches de milanesas tucumanas. Y el flaco mandó milanesas para los bomberos en los incendios. Se dedicó a hacer algo muy bonito, que es llamar a personas mayores que eran sus clientes de las milangas. O sea, hay gente y organizaciones que son como los pequeños mamíferos, lo que decía en la época de la era del hielo, que pueden
rápidamente reinventarse y tener mucha flexibilidad. Y otros no. Y otros necesitan más tiempo, porque todos estos procesos son procesos muy contradictorios y ambivalentes y que suponen un gran trabajo psíquico. El duelo es un gran trabajo psíquico. Y la creación desde lo psíquico, ¿eh? Y cuando recién ustedes nos fuimos reinventando, y claro, porque uno dice, bueno, hagámoslo de las películas, y uno se imaginaba que iba a hacer 15 películas, no 60, no seamos 60 todavía porque no es un año, pero no 25, o 30, o hagamos Buenas noches Abraham, pensando que iban a ser 3 meses, y no 200 días, 180 días, no sé cuántos días. ¿Por qué? Porque también uno reinventa pequeñas cositas en función de la expectativa que tiene. Pero reinventemos, qué sé yo, tiremos los cimientos y hagamos un edificio. No, porque uno está negando y quiere conservar, porque estas son las pujas. Uno quiere conservar algo de eso que se perdió. Y procesar esa pérdida, lo que les decía en relación al duelo, implica la negación, el enojo, la tristeza, todos esos procesos que se van dando, para que realmente aparezca algo nuevo y no algo repetitivo. Seguir haciendo más de lo mismo es algo repetitivo, es algo compulsivo. Solamente hacer abdominal, viene bien. Va a tener bien el abdomen, pero no va a ser algo creativo, no sé si me explico. Que lo mismo requiere fuerza, no lo estoy desmereciendo, hacer muchas cosas, como los armarios, requiere fuerza, pero otras veces son fuerzas que se invierten para evadirse, para alejarse, ¿no? Entonces lo físico, genial, pero también tiene que ver con un ejercicio de reflexión interna, ¿no? Dice, a ver, voy a leer. Bueno, además de que se me notaba en la cara, no saben los meses de tsunami que fueron, porque además vienen cosas judiciales, otro tipo de cosas, mentiras, bueno, cosas que uno va reponiéndose. Siguen reinventándose y esperemos que no se nos acabe, se notaba en la cara, hasta ahí quedamos. Dice, en principio, uno lo vive día a día, como un desencuentro. Totalmente de acuerdo, Mari. El día a día es un desencuentro. ¿Desencuentro entre quién? Me voy a tener ahí. Entre el deseo y la posibilidad. Entre lo que debo y lo que puedo. Entre las emociones negativas, estos componentes bien egodistónicos, ¿no? Bien omega, y el deseo de salir adelante, la negación. Por suerte que existen, ¿no? Yo tengo a mi vieja que es una gran creyente de fe, vamos a salir adelante, vos tenés confianza que vamos a salir adelante. Y uno va a salir adelante, va a salir clueco adelante, va a salir rengo, pero es importante, ¿no? Entonces siempre es un desencuentro, y un desencuentro con los otros también, ¿no? Mamá, quédate, mamá, no salgas, que viene, o sea, de acuerdo totalmente con lo que dice Mari Villarreal, es un desencuentro que incluye hasta nuestras propias vidas, dice, casi sin saber por dónde ir. Bueno, eso que dice Mari lo dice con tanto acierto que ese es el estado confusional de la crisis. Porque otros dicen, no saben qué carajo hacemos, ¿para dónde va? Entonces escuchás el consejo de un contador, escuchás el consejo de un abogado, tu hijo que te dice eso, el otro. ¿Por qué? Porque vienen múltiples voces y esta es la dialéctica también, ¿no? Entre la afuera y la adentro. Hay que hacer tal cosa, se debe hacer tal otra. Si yo me banco a hacer esto, ¿puedo hacer tal otra cosa? Entonces, ese conflicto es muy interesante para el arte de crear en la propia vida, ¿no? Es decir, esto que les digo, Picasso fue un genio espectacular, Almodóvar es un genio, o sea, pero Picasso, ¿qué hizo? De lo que hacía el periodo azul, el periodo rosa, el cubismo, cuanto más viejo se puso, más simple hacía las cosas, ¿no? Estos trazos de la paloma de Picasso, 3 trazos, ¿pero por qué? Porque el que improvisaba era un experto, o sea, no era un principiante, porque esto también es un gran capital, lo que les decía, el árbol de qué tamaño estoy podando. Estoy podando un lapachito que recién traje de Santiago del Este, y está cuelele, no. ¿Estoy en la poda de un naranjo próspero que se está embichando? Sí, la perspectiva es otra. Bueno, Picasso, cuanto más viejo, menos esfuerzo hacía porque tenía muy claro qué quería pintar y qué quería. Y se dejaba fluir. Y con 3 líneas, yo les voy a mostrar si puedo, se lo voy a traer ahora, un dibujo de Picasso de la mayor simpleza del mundo, pero uno de los más conmovedores, y que él lo donó, en su momento lo compró, lo donó a Amnistía Internacional, ¿no? En donde es
nada, no les cuento nada porque cuando lo vean se van a dar cuenta, ¿no? Entonces también es cierto que si somos más expertos, y esta es una cosa a favor de las personas mayores, ya van a ver en unas investigaciones que estamos haciendo, y algunas cosas que se han hecho ya sorprenden que las personas mayores han estado mucho más íntegras psíquicamente que un joven. En parte también porque ustedes son expertos con estos tipos de crisis. Yo, cuando le veo a mi mamá, casi todos los domingos, cuando nos vemos, cada tanto remonta la crisis, que lo más doloroso es que la mandaron a Cruz del Eje y la alejaron de sus padres, ¿no? Como los niños de Inglaterra cuando los sacaban de Londres, pero tuvieron que ver con la polio, ¿eh? Entonces, efectivamente, Picasso era un experto del arte, entonces ya después podía improvisar con 3 líneas. Y ustedes, en algún punto, como personas mayores, también han sido expertos en pilotear crisis. Económica ni les cuento, porque si viven en este país, el Rodrigazo, el Viborazo, Caballo, la devaluación, el 2001, no sé, una cantidad. Martínez de O, que el que apuesta al dólar pierde, o sea, no expertos. Pero además tuvieron otras, ¿no? Como el tema de la polio, y que los tomó cuando eran chicos, cuando eran chiquitas. Y alguna gente vivió terriblemente la polio, pero otros aprendieron. Y estos son los ingredientes que le digo, los arcaicos, que ni siquiera es el pan, ni siquiera es la harina del pan, el agua del pan, la levadura del pan y la sal del pan. Es todo el mar que tiene la sal del pan. ¡Wow! ¡Qué poeta que estuve ahí! ¿Eh? Todo el origen y vertiente que trae el agua que yo utilizo para hacer el pan, ¿no? Y todo el campo sembrado de trigo que yo utilizo, esos son los antecedentes de ustedes, su infancia, sus aprendizajes de aquel entonces. Entonces, todos estos mecanismos, la negación, los milicos ni les cuento, las posibilidades de tener confianza, de no desesperarse, han nutrido vuestras fortalezas. Pero en términos de series complementarias, el chubasco en no ver los hijos y qué sé yo, es como lo nuevo, porque ninguna crisis es igual a otra. Puede que se parezcan estructuralmente, pero lo que yo les digo a mis hijos, y hablo con mis sobrinas que tienen 30 años, 20 y pico, ustedes van a tener la suerte, si cuando tengan 80 años o tengan 100, porque yo viví la crisis del 20, la pandemia del 20, era tan joven, pero además eras adulto. Me acuerdo que mi papá, no sé qué, como efectivamente muchos dijeron, yo viví la Segunda Guerra Mundial y sobreviví, yo viví la hambruna del 30, sobreviví a los milicos, sobreviví a tal cosa, entonces entra en el registro histórico y biográfico de tu trayectoria. ¿Pero por qué? Porque no te agarra flojito, ¿no? Pero efectivamente hay que procesar que siendo ustedes personas mayores tienen esta paradoja, son los más amenazados por la muerte. Es así. Pero también son quienes vienen trabajando más el concepto de muerte. Mi mamá siempre dice, yo ya estoy preparada, pero se guardó y se cuida lo que es usted. Usted mismo dice, yo ya estoy preparada, pero como dice Picasso, no hay nadie tan viejo como alguien para que no querer vivir un día más, ¿no? Entonces dice, sí, está bien que estoy próximo a la muerte, que lo he procesado, que es la ley de la vida, pero tampoco voy a salir a exponerme, ¿no? O bien, el otro caso muy común, que bueno, para vivir mal, encerrado y con problemas de salud, voy viviendo o voy gastando estos últimos cartuchos dignamente, ¿no? Vuelvo a Mari Villarreal. En principio, uno vive el día a día como un desencuentro hasta su propia vida, casi sin saber por dónde ir. El tiempo, los afectos y otras búsquedas para entretenerme fueron superadores de esta triste etapa. Hermosa la definición. El tiempo, los afectos y búsquedas. Las búsquedas son cuestiones de curiosidad. Fíjense cuánta salud hay en esa frase, ¿no? Darle tiempo al tiempo, lugar a los afectos para restañar estas heridas y además búsquedas. Olguita dice, tu creatividad Andrés te ayudó, gracias, y nos ayudó a resolver parte de este conflicto. Sí, yo creo que es interesante esto de que nadie se salva solo, nadie se salva solo. Las creencias estas tan individualistas son una trampa, ¿no? Bien, entre el quiero y puedo, eso es parte de los conflictos, no me quiero perder los comentarios. Aunque parezca mentira, estos recursos como el CEPRAN son los que me han permitido elaborar la viudez y la gran mudanza de San Luis. Sí, no tengo duda, Nidia, no, pero no tengo duda.
No parece mentira, pero son estos recursos, tus hijas, tus nietos, las amigas de acá en Córdoba, el coro donde vos cantás, ¿eh? Porque has hecho una gran mudanza, pero también creo que en tu caso es una vuelta al pago, ¿no? No sé si eras cordobesa o no. Y esta pandemia no ha sido tan dolorosa. No sé si estoy negando esto. No, no. Precisamente lo mismo que les decía antes. Puede que no sea tan dolorosa para todos. Hay gente que tiene una inclinación a estar en casa, ¿eh? La flexibilidad que has hecho, el movimiento que has hecho, y quizás este movimiento es acercarte más a otros afectos tuyos. Te alejas de San Luis, pero estás más cerca de la Licha, de Fernando, de tu hija, de tus nietos, ¿eh? Es importante salir adelante aunque sea con bastón. Andrés y la salud, creo muy importante, sí. Sobre todo mis libertades restringidas. La paloma, sí, si ustedes me dejan, tengo que moverme, pero miren. Es un ejemplo. Ay, me está retando mi hijo. Les cuento. Me está retando mi hijo. Porque le saqué el cuadro que le regalé. Yo fui en un momento de mi vida voluntario a los 15 años de Amnistía Internacional, ¿no? Y en parte les decía lo de Picasso, porque bueno, esto de la libertad y la vida siempre ha sido una de las cuestiones. En este caso me parece que es una discusión que está mal barajada, porque cuidar la vida y una libertad restringida por nosotros mismos, saliendo menos, etc., es más bien un ejercicio de sabiduría. Y el Estado tiene que regular, pero otras veces ha sucedido que la libertad estaba restringida y también la vida, porque si pensabas distinto corría riesgo tu vida. Entonces, hay que confundir, ya volví, van a ver por qué. Entonces les decía que esta es una cosa muy interesante, porque nosotros sabemos que solo tendremos que cuidarnos y salir menos, restringir la libertad, porque hay otro bien más preciado que es la vida, ¿no? La fortaleza adquirida son muchas frustraciones, pero saliendo siempre. Bien, la Marita Andrea, sobreviviente de la guerrilla, los milicos, bueno, todo. Dice, el encierro ha cambiado la vida diaria de millones de personas en todo el mundo. Respondiendo a Nidia, con Nidia fuimos 6, el temprano nos encontró compañeras del secundario. ¡Wow! Ah, y sí, la mesa de ustedes, ¿eh? Dice Marcia, dice, muchos hemos encontrado nuevas y ingeniosas formas de levantar el ánimo mientras nos aislamos en familia y los amigos. Bueno, y ahora, volví Andrés, ya volví, les voy a mostrar lo que para mí es la mejor síntesis. Después vamos a retomar la semana que viene con el autor, con Fiorini y con la película, esto de los jinetes del espacio. Buenísima la película, son 6 viejos ex astronautas que vuelven a tener una misión en el espacio, dirigida por Clint Eastwood y con grandes autores. Entonces fíjense, a ver si los puedo mostrar. Ahí vamos. Yo les decía, esto, ahí está escrito en alemán, en inglés, perdón. Pablo Picasso, este es un afiche. Did Amnesty International, ¿no? Y miren, esta es más conocida, se lo voy a poner así, perdón, así. Ahí está, fíjense, es
6/11/59. Arriba, este yo lo traje a los 15 años, fue Alemania, me alegro de haberlo reencontrado en un póster que después lo encuadré. Miren esos ojos, esa mirada. Miren el pedacito, porque les voy a hablar de la segmentación. Voy a apagar las luces, así no les produce reflejo. Bueno, esto puede hacerse solamente en estas clases. Y ahí va. Miren los ojos. La tristeza que hay en esos ojos. La expresión que hay. ¿Con cuántas líneas? ¿3? ¿6 líneas? Y miren ese trazo gordo. Si yo hago así, si me distancio, esto de las componentes, miren acá, ya ahí veo que este señor, lo voy a dar vuelta a propósito, está entre rejas. ¿Lo ven ahí? Está entre rejas. Ahí abajo veo las manos, miren las líneas de Picasso, muy poquitas. Que está haciendo los barrotes. Y la paloma claramente cruza por fuera. Y acá no es la paloma de la libertad. Esta no es la paloma de la paz, sino de la libertad. O de la paz y la libertad. Y fíjense cómo contrasta. Esto es lo que les decía. Que para llegar a esto, creo que el proceso fue una época más terrible y desconcertante. Bueno, ya vamos a hablar de eso, perdón. El vacío, la expresión, muy, muy expresiva. Y fíjense, la paloma es neutra. ¿Con qué cantidad de trazos? Con muy pocos. Voy a poner acá. No traje porque esto es un regalo que me hice mi hijo. Y ahora les voy a mostrar otro en ese sentido. Y ahí tienen muchos, en un solo cuadro, de los procesos creativos, ¿no? Es decir, que es el contraste entre la ausencia de libertad, lo que está detrás de los barrotes, y la libertad absoluta de la paloma. Pero fíjense, es el mismo fulano. Bueno, no lo tengo acá. Esto, se los voy a mostrar acá. Es otra composición. Abristen en alemán creo que quiere decir desarmar, ¿no? No es Picasso porque se ve que es otro, ¿no? Pero el concepto es el mismo. El encerrado y el libre. Bueno, esos son los conflictos o las contradicciones, ¿no? Que va resolviendo un artista. Cuando lo hace, bueno, y esto, chicos, se los regalo. Esto cuando viajé con mis hijos lo compré en Córdoba. Estaba yo solo con los dos, había dejado de fumar. A mi hijo le había agarrado una gripe. Sí, el toro también. En el medio de Córdoba, Andalucía. Mi hija era una puber, que no saben cómo insistía con que yo dejara de fumar. Entonces encontré esto que decía: Señor, dame paciencia, pero dámela urgentemente. Si les sirve, tómenlo. Señor, me encanta. Dame paciencia, pero dámela urgentemente. ¿Estamos? Bueno. Vamos a volver a la cámara acá. Los dejo con Picasso. Y bueno, con esto vamos a cerrar por ahora. Lo que dice hermoso, expresivo, bello Picasso, lo amo, sí, un capo. Pero si voy a tomar esto, ¿no? Que dice Nidia, dice, pero que el proceso fue una época más terrible y desconcertante acá en Córdoba. Eso tiene la característica de las crisis, ¿no? Esto es terrible, es desconcertante, ¿no? Amnistía Internacional, su función es trabajar por los presos políticos, o sea, no por delitos comunes, o sea, por aquellos que han sido injustamente encarcelados, privados de su libertad. Digo, este momento, también hay algunas veces que nosotros somos presos inclusive de nuestras propias decisiones, ¿no? El asunto es que son recaudos. Y el asunto de la creatividad en términos psíquicos, tiene que ver, Nidia, con esto, ¿no? Que hay momentos terribles, desconcertantes, dolorosísimos, que es justamente donde estamos más fuertemente invitados a ser creativos psíquicamente, a que emerjan nuestras creaciones.
Y para Olga, qué preciosa. Para Picasso las palomas eran un recordatorio de su infancia y de su padre que le había enseñado a pintar palomas. Eso es muy cierto y gracias por el dato, porque esto que les digo es el recurso más arcaico de lo que les decía a ustedes de la infancia, ¿no? La sal del mar, el recuerdo del mar que es la sal o de los salitres, ¿no? O la importancia que tiene el trigo plantado y cosechado. O Martita, Andrea, te mando un beso enorme, gracias por mostrarme la simpleza de lo bello. Y bueno, de eso se trata construir comunidad. También es construir belleza. Este jueves paso el anuncio. No se pierdan. La jornada va a estar linda. Es una jornada de profesionales que son excelentes, como Gastón Macés Pané, como Rodrigo, como Carla Arónica. Somos todos psicólogos y lo vamos a abordar desde la psicología y todas personas que trabajamos con personas mayores, pero también con otras edades. Vamos a tener una charla a las 10 con el Rodri, otra charla a las 18 con Gastón y otra con la Carlita grabada a las 20 horas. Y vamos a ver sobre las dificultades o desafíos que implica educar, esto que hacemos, acompañar, ¿no? Cómo acompañarnos a esta distancia, acompañar y analizar, y también el trabajo que tiene Carla, que es cuidar a las personas mayores más frágiles en una residencia geriátrica. Bueno, con esto, con esta picaseada, la saludo, pero no solamente con esto, sino que les muestro algo, le va a interesar a Irene Graffi. Atrás hay un cuadro muy bonito, que es Córdoba vista desde arriba, por una pintora cordobesa que se falleció, que es Tinti. Ahí está, miren. Rosalita Tinti. Bueno, che, que tengan una linda semana, nos vamos a ver el jueves. Las quiero mucho y después seguimos las clases. Gracias. Che, difundan a través del WhatsApp, colaboren en eso que ustedes lo hacen bien. Y la verdad que pedirles yo, por favor, que difundan, me alegro de pedírselos, a Rosana Tinti, tal cual. Y pedirles que le pidan a la gente que dice compartir a los amigos, fíjense en Facebook, dice compartir con tus amigos, compartan para que abran la página, que a otros les llegue la posibilidad de escuchar esto, porque así como a ustedes les abrió puertas, en Sembrar nosotros queremos que se les abran, aprovechar esta crisis a miles de otras personas, ¿no? A hijas, a hijes, a otros, entonces manden los WhatsApp, reenvíen a sus grupos, y sigamos recomendando. Las quiero mucho, que tengan linda semana, háganos ese favorón de ser ustedes difusoras de estas, parece muy evangélico, pero de estas pequeñas buenas nuevas, Bueno, y a la hija le puso Paloma, sí, tal cual. La Paloma le puso paz a la hija. ¡Oh, qué hermoso! Bueno, chau, 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 besos, y muchas palomas, mucha paz y libertad. Chau, chau.